Hola a todos, en esta ocasión estaré explicando un ejemplo del diseño de muros de retención. Con esto finalizaríamos la unidad de empuje de tierras de la asignatura de Mecánica de Suelo 2. El ejemplo está tomado del libro de Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones de Prajadas, el cual dice lo siguiente: en la figura se muestra la sección transversal de un muro de retención voladizo. Calcule los factores de seguridad respecto al volcamiento, deslizamiento y capacidad de carga. Las ecuaciones ya han sido dadas en la clase presencial. Ahora procederíamos a analizar el ejercicio. Si se fijan, tenemos las siguientes dimensiones. Tenemos una base de 4 metros. Tenemos un desplante de 1.5 metros. La dimensión de acá de 0.5 metros. Tenemos esta altura de 6 metros. La altura del talón inferior de 0.7 metros. Y esta inclinación de acá tiene una altura de 0.458 metros. Con un ángulo de 10 grados. Entonces la fuerza activa se va a ubicar de forma inclinada con un ángulo de 10 grados. Ella se va a ubicar lógicamente en el centroide. Para ello tenemos que encontrar las componentes verticales y horizontales. De igual forma nos dan las propiedades geotécnicas del suelo. El peso específico de 18 kN cúbicos, en ángulo de fricción de 30 grados y una cohesión de 0. En el caso del suelo donde va a estar cimentado el muro de contención, tenemos un peso específico de 19 kN cúbicos, un ángulo de fricción de 20 grados y una cohesión de 40 kN cuadrados. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la altura crítica. Para el cálculo de la altura crítica, básicamente lo que vamos a hacer es la sumatoria de la altura 1 más la altura 2 más la altura 3. Entonces tendríamos 0.458 metros más 6 metros más 0.7 metros. Esto nos va a dar un total de 7.158 metros. Luego vamos a encontrar el coeficiente de presión activa. Entonces sería calcular el coeficiente de presión activa primeramente para el ángulo de 30 grados. Esto lo vamos a buscar en la tabla 7.1. Calculamos el coeficiente de presión activa para un ángulo de 30 y un ángulo alfa de 10 grados. Entonces nos vamos por acá y tendríamos un dato de 0.3495. Ese sería para nosotros el coeficiente de presión activa, 0.3495. Posteriormente a eso, procedemos a realizar el cálculo de la presión activa según el método de Rankine. Para la presión activa ya sabemos que va a ser igual a 1/2 del peso específico por la altura al cuadrado por el coeficiente de presión activa. La presión activa entonces, 1/2 del peso específico, que es 18. Estamos hablando de esta parte de acá, de las propiedades geotécnicas del muro por la altura crítica que ya habíamos calculado de 7.158 elevado al cuadrado por 0.3495. Nos va a dar un valor de 161.165 kilonewton metros. Recordemos que esta presión activa está inclinada, por lo tanto tenemos que calcular las componentes de la presión
activa. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Si es la componente vertical, voy a decir presión activa por el seno del ángulo. Esa presión vertical va a ser igual a 161.165 multiplicado por el seno de 10. Por lo tanto, la presión vertical va a ser 27.986 kilonewton por metro. Esa es la presión vertical. Ahora, la presión horizontal va a ser igual a la presión activa por el coseno del ángulo. Esto nos va a dar 161.165 por el coseno de 10, que es el ángulo de inclinación que tenemos. 161.165 por el coseno de 10. Eso nos va a dar un valor de 158.716 kilonewton por metro. Teniendo estos datos, entonces procedemos a realizar la siguiente tabla de valores. Si se han fijado, el muro está seccionado en áreas. Entonces tenemos esta primera área, el área 2, el área 3, el área 4 y el área 5. Entonces esas áreas nosotros las tenemos que calcular, ¿verdad? Por geometría nosotros podemos calcular esa área. Entonces, por ejemplo, para el área 1, ¿qué es lo que voy a multiplicar? Voy a multiplicar 0.5 por la altura, que serían 6. Y nos va a dar un área de 3 metros cuadrados. Entonces multipliqué 0.5 por 6, eso nos da 3 metros cuadrados. Para el área 2, como es una área triangular, entonces tenemos la base por la altura entre 2, pero la base aquí no vale 0.5, la base vale 0.2. Porque acá toda esta parte es 0.7 y esta parte es 0.5, entonces esto vale 0.2. Entonces sería un medio de 0.2 por 6. Y eso nos da 0.6. Para el área 3, como es un rectángulo el que tenemos, toda esta parte de acá, tenemos 4 de base y 0.7 de altura. Eso nos da un valor de 2.8. Para el área 4, si nos fijamos acá, tenemos un rectángulo. Entonces tendríamos 2.6 por 6. Eso nos da 15.6 metros cuadrados. Ahora para el área 5, que es esta área de acá, tenemos la base y la altura. Esta altura de 0.458 y la base de 2.6. Entonces tendríamos un medio de la base, que es 2.6, por la altura, que es 0.458. Eso nos va a dar un valor de 0.595 metros cuadrados. Ahora, para encontrar el valor del peso que emite cada uno de esta área, si bien es cierto del área 1, área 2 y área 3, sabemos que está hecha de concreto reforzado, por lo tanto usaríamos el peso específico del concreto, que es 23.58 kilonewton por metro cúbico. En el caso del área 4, lo que utilizaríamos ahí sería el peso específico del suelo, ¿no?
Y de la misma manera en el área 5, ¿verdad? Por lo que esta parte de aquí lo que hay es la presión de tierra, entonces tendríamos que usar las propiedades geotécnicas de ese suelo. Entonces estas áreas las vamos a multiplicar por su respectivo peso. Entonces tendríamos 23.58 en el caso del área 1, que es de concreto, por 3 metros cuadrados. Eso nos da un valor de 70.74. Luego tendríamos 23.58 por 0.6. Eso nos da un valor de 14.15. Luego tendríamos 23.58 por su área 2.8. Eso nos da un valor de 66.02. En el caso del área 4 dijimos que como es ya es la presión de tierra, entonces tenemos que ocupar el peso específico del terreno por 15.6. Eso nos va a dar un valor de 280.8. Y el otro, igual 18 por el área, que es 0.595, eso nos da un valor de 10.71. Ahora, a esto también vamos a agregar esta fuerza. Tendríamos la presión vertical, ¿verdad? Se actúa hacia abajo. Entonces la presión vertical, esa nos dio un valor de 27.98. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos una sumatoria de todas las cargas verticales que se están ejerciendo ahí. Entonces tendríamos 70.74 más 14.15 más 66.02 más 280.8 más 10.71 más 27.986. Eso nos da un valor de 470.406 kilonewton por metro. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a encontrar el brazo. Recuerden que para que exista momento, porque tenemos que calcular momento, tenemos que multiplicar esta fuerza vertical por cada brazo, tomando como referencia al punto C, o sea, este punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a hacer las fórmulas de centroide, calcular el centroide de cada figura. Eso es todo lo que vamos a hacer. En el caso de la figura rectangular, ¿qué es lo que se hace? Bueno, tenemos 0.5, decimos 0.5, lo ubico al centroide, solo divido entre 2, lógicamente. ¿Y cuánto me falta a mí para llegar hasta el punto C? Entonces me hace falta 0.9. Eso me da un valor de 1.15. Entonces ese sería el valor del brazo de ahí, 1.15. Luego, para el caso 2, como es un triángulo, entonces sería a 2 tercios. A 2 tercios del... Sería 2 tercios de la base, que sería 2 tercios de 0.2 más lo que me hace falta para llegar, son 0.7. Eso nos va a dar 0.83. Entonces lo ponemos por acá, 0.83 metros. En el caso del 3, como es un rectángulo, la ubico a la mitad, entonces eso sería 4 entre 2. Eso nos va a dar un valor de 2 metros. En el caso del área 4, tenemos 2.6, lo divido entre 2, y a eso le sumo lo que me falta, 1.4. Eso nos va a dar 2.7. Y para el caso del área 5, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tendríamos 2 tercios de 2.6 más 1.4. Eso nos va a dar un valor de 3.13.
Ahora, para calcular el momento, básicamente acá lo que vamos a hacer es multiplicar el peso por el brazo. Básicamente eso. 70.74 por 1.15. Eso nos da 81.35. Tenemos 14.15 por 0.83. Eso nos da 11.74. 66.02 por 2, eso nos da 132.04. Tenemos 280.8 por 2.7, eso nos da 758.16. 3.13 por 10.71, eso nos da 33.52. Ahora, en este caso, ¿cuánto nos separa desde la presión vertical hasta el punto C? Su brazo sería de 4. Ese sería el brazo que hay ahí para esa carga. Entonces tendría 27.786 por 4. Eso nos da 111.94. Entonces hacemos la sumatoria de los momentos. Entonces tendríamos 81.351 más 11.74 más 132.04 más 758.16 más 33.52 más 111.94. Eso nos da un valor de 1128.75. Ese es el valor del momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el momento de vuelco. Para calcular el momento de vuelco, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer uso de la siguiente fórmula. Entonces, por acá ponemos momento de vuelco. Lo que nosotros acabamos de calcular es algo que se llama momento resistente. Entonces, ahora vamos a calcular el momento de vuelco. El momento de vuelco dice que es igual a la presión activa horizontal por la altura crítica sobre 3. El momento de vuelco va a ser igual a 158.716 por la altura, que sería 7.158. Eso lo divido entre 3 y me da un valor de momento de vuelco de 378.686. Entonces, ahora para encontrar el factor de seguridad contra el volcamiento. Entonces, factor de seguridad contra el volcamiento, ese nos va a dar factor de seguridad igual a la sumatoria de los momentos resistentes entre el momento de vuelco. Eso nos da un valor de, si nosotros dividimos 1128.75 entre 378.686, eso nos va a dar un valor de 2.98, y eso es mayor a 2. Por lo tanto, estamos bien. Ahora analizaríamos la revisión por deslizamiento. Revisión por deslizamiento. Entonces, para esto es importante que sepan que tenemos un valor de K sub 1 y K sub 2. Estos valores, según la teoría, van de 1/2 a 2/3. Nosotros vamos a utilizar 2/3 para los dos casos. Entonces, calculamos nosotros la presión pasiva
la presión pasiva es igual a 1/2 del coeficiente de presión pasiva por el peso específico del suelo por el desplante más 2 veces la cohesión, en el caso del suelo de la cimentación, ¿verdad? Raíz cuadrada del coeficiente de presión pasiva por el valor de D, que es el desplante, ¿verdad? En el caso del coeficiente de presión pasiva, sabemos que es igual a la tangente cuadrada de 45 más el ángulo de fricción en el caso de la parte del suelo de la cimentación. Entonces, ¿eso cómo va a quedar? Tangente cuadrado de 45 más, vamos a ver cuánto vale ese ángulo, acá lo tenemos, el ángulo 2 vale 20. Entonces, en este momento nosotros vamos a comenzar a trabajar con este suelo de acá, ¿verdad? Entonces, digamos 20 sobre 2. Eso nos va a dar un valor de 2.04. Ya sabemos que el desplante es 1.5 metros. Entonces lo siguiente es sustituir esos datos. Tenemos nosotros la presión pasiva. Presión pasiva va a ser igual a 1/2 del coeficiente de presión pasiva, que es 2.04, por el peso específico sub 2, que es, vamos a ver, el peso específico es 19 kilonewton por 19, por el desplante, que es 1.5 al cuadrado, más 2 veces la cohesión en ese suelo es de 40, por la raíz cuadrada del coeficiente de presión pasiva, que es 2.04. Todo esto lo multiplicamos por el desplante, que es de 1.5 metros. Por lo tanto, la presión pasiva va a ser igual a 215 kilonewton por metro. Vamos a calcular el factor de seguridad contra el deslizamiento, el cual se calcula mediante la sumatoria de las cargas verticales por la tangente de K sub 1 por el ángulo de fricción 1 más la base por K sub 2 por el coeficiente de cohesión sub 2 más la presión pasiva, todo esto dividido entre la presión activa por el coseno del ángulo. Entonces el factor de seguridad es igual a la sumatoria de las cargas verticales, que es 470.406 por la tangente de K sub 1, que es 2/3, por el ángulo de fricción 1, que es de 20, más la base, que es de 4 metros, por K sub 2, que es 2/3, por la cohesión, que es 40, más la presión pasiva, que nos dio 215. Todo esto lo pasamos a dividir entre la presión activa, que nos dio un valor de 161.165 por el coseno de 10. Por lo tanto, el factor de seguridad nos debe dar el siguiente valor. Nos da un valor de 273. Esto tiene que ser mayor a 1.5. Por lo tanto, estamos en un rango correcto. Procedemos ahora a la revisión por capacidad de carga. Lo primero que tenemos que encontrar es la excentricidad. Esa excentricidad va a ser igual a la base entre 2 menos la sumatoria del momento resistente menos el momento de vuelco entre la sumatoria de las fuerzas verticales. Esa excentricidad va a ser igual a la base, ya sabemos que son 4 metros, entre 2 menos el momento resistente,
que nos dio 1128.65 menos el momento de vuelco, que el momento de vuelco nos dio 378.686. Todo esto lo dividimos entre la sumatoria de fuerzas verticales, que la sumatoria de fuerzas verticales nos dio 470.406. Por lo tanto, la excentricidad va a ser igual 0.405. Esto, jóvenes, tiene que ser menor que B entre 6. 4 metros entre 6. Eso nos da 0.66 metros. Por lo tanto, estamos en lo correcto. Entonces ahora calculamos el valor de la carga de punta. Entonces el valor de la carga de punta va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas verticales entre el ancho por 1 más 6 veces la excentricidad entre la base. Entonces, la carga de punta va a ser igual a 370.406 entre 4 por 1 más 6 veces la excentricidad que nos dio 0.405 entre el ancho, que son 4 metros. Carga de punta tendríamos 470.406 sobre 4 por 1 más 6 por 0.405 sobre 4. Eso nos da un valor de 189.044 kilonewton por metro cuadrado. Ahora lo que hacemos es calcular la carga Q del talón, que es igual a la sumatoria de las cargas verticales, que es 470.406 sobre el ancho, que es 4 sobre 1 menos 6 veces la excentricidad sobre 4. Eso nos va a dar un valor de lo siguiente: 46.12 kilonewton metros cuadrados. Ahora nos ubicamos con los factores de capacidad de carga según la teoría de Meyerhof. Según la teoría de Meyerhof, tenemos que buscar el ángulo de fricción, que en este caso es de 20. Tenemos que buscar el NC, el NQ y el N-gamma, que esto ya lo habíamos visto desde las primeras unidades. Tenemos que el NC vale 1483, el NQ 640 y el N-gamma 539. Entonces tenemos NC igual 1483, NQ igual a 6.4 y N-gamma igual a 5.39. Luego calculamos el valor de la carga Q, que es igual al peso específico 2 por el desplante. Esto es igual a 19 kilonewton metros cúbicos por 1.5, que es el desplante. Eso nos da un valor de 28.5 kilonewton por metro cuadrado. Ahora, para encontrar el valor del ancho efectivo, el valor del ancho efectivo es igual al ancho menos 2 veces la excentricidad. El ancho efectivo entonces sería 4 menos 2 por 0.411. Entonces tendríamos un valor de 3.178 metros. Luego empezamos a calcular todos los factores de capacidad de carga. Entonces tenemos el factor FQD, que es igual a 1 más 2 veces la tangente del ángulo de fricción 2 por 1 menos el seno del ángulo de fricción 2 elevado al cuadrado,
por el desplante entre el ancho efectivo. Entonces esto tendríamos lo siguiente. FQD va a ser igual a 1 más 2 veces la tangente de 20 grados por 1 menos el seno de 20 elevado al cuadrado por el desplante, que es 1.5, sobre 3.178 que nos dio el ancho efectivo. Entonces el valor de FQD es igual a 1.149. Procedemos ahora a calcular FCD. FCD va a ser igual a FQD menos 1 menos FQD sobre NC por la tangente del ángulo de fricción sub 2. Entonces FCD va a ser igual a 1.149 menos 1 menos 1.149 sobre NC, que es 1483, por la tangente de 20. FCD va a ser igual a 1.175. F gamma D va a ser igual a 1. FCI es igual a FQI y eso es igual a 1 menos sobre 90 elevado al cuadrado. Tangente inversa de la presión activa por el coseno del ángulo sobre la sumatoria de las cargas verticales. Tangente inversa, presión activa por coseno del ángulo, ya lo teníamos por acá calculado, es igual a 158.716. 158.716 entre la sumatoria de las cargas verticales, que es 470.406, y todo esto eso, ¿verdad? Entonces tendríamos un ángulo 158.716 sobre 470.406 tangente inversa. Tenemos un ángulo de 18.64 grados. Entonces, eso nos quedará igual a 1 menos 18.64 sobre 90 elevado al cuadrado. Y eso es igual a 0.629. Tenemos eso. Ahora el F gamma I, 1 menos phi sub 2 elevado al cuadrado. 1 menos 18.64 sobre 20 grados. Eso nos da lo siguiente. 1 menos 18.64 sobre 20. Eso nos da 0.068. Entonces, aproximadamente 0. ¿Verdad? Aproximadamente 0. Entonces, ahora se calcula la carga última aplicando la ecuación de Meyerhof. Calcular Q sub U según Meyerhof. Entonces, Q sub U, ya sabemos la ecuación: cohesión por NC, por FCD, por FCI, más Q por NQ, por FQD, por FQI, más 1 medio del peso específico, sub 2,
por el ancho efectivo, por n gamma, por f gamma d, por f gamma i. Para calcular el valor de la carga última, entonces, tenemos la cohesión que es 40, el valor de NC que es igual a 1483, por el valor de FCD que es 1.175, por FCI que nos dio 0.629, más 28.5 que vale Q, por NQ que vale 6.4, por FQD que vale 1.149, multiplicado por FQI, que eso vale 0.629, más un medio del peso específico que es 19, por las dimensiones, el ancho efectivo que es 3.178, por n gamma, que n gamma vale 539, por 1, por 0. Toda esta parte de acá se va a anular, ¿verdad? Entonces la carga última va a ser igual a lo siguiente. Eso nos da un valor de 570.244 kilonewton por metro. Entonces, para calcular el factor de seguridad, para la capacidad de carga es la carga última entre la carga de punta. Entonces, esto va a ser igual a 570.244 kilonewton por metro entre la carga de punta. La carga de punta nos dio 189.044. 189.044 kilonewton por metro. Por lo tanto, el factor de seguridad es igual a... Y eso es correcto. De este modo llegamos al final de este video.